No sé bien por qué estoy escribiendo esto ahora, justo a los 72 años, cuando ya me han pasado tantas otras cosas en la vida. Supongo que hay recuerdos que, aunque uno los meta debajo de muchas capas, terminan saliendo solos, como si la memoria tuviera su propio ritmo para decir, aquí estoy. Desde chica supe que mi historia no era como la de las demás. No por cosas extraordinarias o grandes dramas evidentes, sino por lo invisible, por lo que se escondía en los silencios, en las miradas, en esos gestos que nadie ve desde fuera. Siempre me llamaron Lupita, aunque me llamo Guadalupe. Y cuando tenía 8 años, vivía en una casa donde se podía escuchar el sonido del reloj en la pared, pero no el de una risa sincera. A veces me pregunto cómo es posible que cosas tan pequeñas, como la forma de poner los cubiertos o cuánto tiempo uno tarda en hacer la cama, pudieran decidir si ese día terminaría con un hematoma nuevo o no. Pero en mi casa era así, las reglas estaban por todas partes y muchas ni siquiera estaban escritas ni habladas. Simplemente, se sabían. Mi mamá era una mujer que jamás levantaba la voz. Nunca. Y eso era lo más aterrador, porque uno crece pensando que lo peligroso viene con gritos, con insultos, con ruido. Pero el peligro real, al menos en mi caso, venía con una calma que cortaba el aire. Mi madre no abrazaba, no decía te quiero, no me acariciaba el pelo cuando tenía fiebre. Yo no tengo un solo recuerdo suyo besándome la frente o tomándome de la mano con ternura. Nada. Era como vivir con una sombra que controlaba todo, cada detalle, cada segundo. Si me demoraba más de lo esperado en tender la cama, me hacía arrodillar en el suelo frío, con las manos arriba, hasta que me temblaran los brazos. Si decía algo que no le gustaba, me agarraba la cara con fuerza, sus dedos se hundían en mis mejillas y luego decía, «Ves, lloras por cualquier cosa, eres muy débil». No lo gritaba, lo decía bajito, como si solo fuera una observación más, pero me dolía más que un grito. A veces pienso que si ella hubiera gritado o tirado cosas, alguien lo habría notado. Los vecinos, los parientes, alguien. Pero no, mamá sabía exactamente cómo y cuándo. Si yo derramaba un vaso de agua, me llevaba del brazo con una fuerza firme y me ponía contra la pared sin que nadie viera. Me susurraba, «Nunca aprendes, ¿verdad, Lupita?» A veces ni siquiera dolía el golpe, dolía la mirada. Esa decepción silenciosa. Lo más raro es que yo me lo creía. De verdad pensaba que era torpe, que era demasiado lenta, que no servía. Y claro, cuando alguien preguntaba por las marcas en mis brazos o en mis rodillas, mi mamá sonreía con esa cara de señora impecable y decía, «Esta niña vive cayéndose, es muy desastrada». Y todos le creían, porque ¿quién podría imaginar otra cosa? Si ella era tan educada, tan correcta, tan normal, nadie sospecha de la mujer que prepara galletas para la iglesia los domingos, nadie sospecha de una madre que nunca grita. No me acuerdo exactamente cuándo dejé de esperar una caricia, pero sí recuerdo haber dejado de pedirla. Creo que fue una tarde en que rompí un plato sin querer. Estaba lavando los trastos, parada en una banqueta porque todavía no alcanzaba bien al fregadero. El plato se resbaló de mis manos enjabonadas y se hizo trizas en el suelo. Mi madre llegó en silencio, me miró sin decir palabra, tomó mi mano y me dio una bofetada seca, rápida, directa en la palma. Luego me agarró los dedos con fuerza, los apretó uno por uno, como si quisiera marcarme el hueso. «Tienes que aprender a ser más cuidadosa», me dijo sin una pizca de rabia en la voz, como si me estuviera corrigiendo una tarea de la escuela. Me dolió más que nada que no me gritara, que no se le escapara ni una palabra fuera de lugar. Esa calma suya era peor que cualquier furia. Me fui a dormir ese día creyendo que sí, que era una niña descuidada, que no servía para nada y que merecía cada gesto que recibía. Yo tenía 8 años y ya me creía culpable de existir. Una mañana desperté con una punzada en la cara. Era como un ardor tibio cerca del ojo izquierdo. Me miré al espejo y vi una marca morada que parecía estarse extendiendo. Al principio no entendía de dónde venía, pero después lo recordé. La noche anterior habíamos cenado en silencio, como siempre, y yo estaba comiendo lento. La sopa estaba caliente y me quemaba un poco, pero mamá interpretó mi lentitud como desobediencia. De repente, sin decir nada, me quitó la cuchara de la mano y me golpeó con ella en el rostro, justo debajo del ojo. Fue tan rápido que ni mi papá, que aún vivía en ese entonces, lo notó. O quizás sí lo notó, pero prefirió mirar su plato. Esa fue la última cena que recuerdo con él. Murió poco después, y con su muerte se apagó cualquier luz que pudiera haber habido en esa casa. Porque aunque él no me protegía, su presencia al menos moderaba un poco la oscuridad. Unos días después de la marca en el ojo, mi amiga Juanita se me quedó mirando en el recreo. Me tocó la cara y me preguntó qué me había pasado. Sentí como todo mi cuerpo se tensaba. No sabía si correr, si mentir, si reírme. Al final le dije lo que ya tenía bien ensayado. Creo que me caí de la cama. Ella soltó una risita como si fuera una tontería y yo me reí también. Porque era más fácil reír, más fácil fingir que era cierto, más fácil seguir la historia que mi mamá me había enseñado.
La mentira no dolía tanto como la posibilidad de decir la verdad y que nadie hiciera nada, porque eso era lo que más miedo me daba, que yo hablara, que dijera todo lo que pasaba y que igual no cambiara nada. Entonces sí estaría sola de verdad. Al menos así, mintiendo, podía imaginar que tenía algo de control sobre lo que se veía y lo que no. Y así aprendí a convertirme en una experta en esconder marcas, tanto las del cuerpo como las del alma. Ese día con Juanita marcó algo en mí. Fue como si de pronto me hubiera dado cuenta de que existía otro mundo allá afuera, uno donde las niñas podían caerse de verdad y que eso no significaba esconder nada. Empecé a observar más a mis compañeros de clase. Los miraba correr, tropezar, rasparse las rodillas, llorar un poquito y seguir jugando como si nada. Me preguntaba cómo era que ellos podían tener moretones sin esconderlos, cómo era que sus mamás los abrazaban cuando lloraban, cómo se reían sin miedo en voz alta. Ahí me di cuenta de que yo era diferente, pero no por cómo era, sino por lo que vivía. Ninguno de ellos parecía cargar con el peso que yo sentía al entrar a mi casa. Ninguno parecía tener que justificar su cuerpo. Yo sí. Cada marca, cada dolorcito nuevo, venía con una historia inventada, y eso me cansaba más que cualquier castigo. La escuela se volvió un refugio, aunque nunca lo dije en voz alta. Era el único lugar donde sentía que podía respirar sin medir cada paso. No era particularmente buena en nada, ni destacaba en clase, pero ahí no me dolía la barriga todo el tiempo como en casa. En casa, cada sonido, cada movimiento podía ser un detonante. Una cuchara mal puesta, una puerta cerrada con más fuerza de la necesaria, una manchita en el uniforme. Todo tenía consecuencias, pero en la escuela, aunque me costaba hablar, aunque me sentía tímida y rara, era un poquito más libre. Ahí podía sentarme sin tener que mirar a cada rato si estaba en la postura correcta, podía equivocarme sin que alguien me apretara el brazo hasta dejarme marca. A veces me quedaba más tiempo en la biblioteca solo para demorar el regreso. Aunque supiera que eso también podía enojar a mi madre, me parecía un riesgo menos aterrador que llegar temprano y equivocarme en cualquier cosa sin saber cuál. Una vez, mientras escribía un ejercicio en clase, sentí una punzada en la muñeca derecha. Era un dolor sordo, como si algo me apretara por dentro. Cuando miré bien, vi un hematoma pequeño, redondo, del color de una ciruela. Lo recordé enseguida. La noche anterior había derramado un vaso de agua en la mesa y mi mamá, sin decir mucho, me tomó del brazo justo en ese punto y me llevó a limpiar. No fue un jalón fuerte, fue esa presión controlada que ella usaba siempre, la que dolía más después. En ese momento, la maestra me pidió que pasara al pizarrón. Me paré con dificultad, tratando de no mostrar la mano, pero era obvio que algo me dolía. Ella me miró, me vio el moretón y me preguntó, ¿qué te pasó aquí? Mi corazón se me fue al piso. Le dije lo de siempre, que me había golpeado con una puerta. Ella frunció el ceño como si no creyera del todo, pero no insistió, volvió a su escritorio y me dejó en paz. Y fue entonces cuando lo entendí, que nadie haría nada nunca. Volví a casa esa tarde con una sensación extraña en el pecho, como si por dentro algo se hubiera apagado. Mi madre estaba en la cocina, pelando papas, y sin mirarme me preguntó si la maestra había dicho algo. Le contesté con la misma mentira que le había dicho a la maestra, que me había golpeado con la puerta del baño. Entonces ella giró un poco la cabeza, me miró con una sonrisa muy leve y dijo, «Muy bien, Lupita», como si me estuviera premiando. Me quedé ahí parada sin saber si eso era una victoria o una derrota. En ese momento me di cuenta de que ella no solo me golpeaba, también me enseñaba a mentir, a ocultar, a convertirme en cómplice de todo ese horror. Y lo más aterrador es que lo hacía con esa calma suya, con esa voz tranquila que nunca cambiaba de tono. Ese día entendí de verdad que nadie me iba a salvar, que aunque alguien notara algo, siempre iban a creer la versión más cómoda, porque enfrentar la verdad era demasiado incómodo para los demás. Con el tiempo me fui acostumbrando a vivir con esas reglas invisibles. No se hablaban, pero estaban ahí, como si flotaran en el aire. Había que saber cómo caminar, cuándo hablar, cómo doblar una toalla, cómo tragar sin hacer ruido. Todo tenía una forma precisa de hacerse y cualquier desvío traía consecuencias. Lo peor no eran los castigos físicos, aunque dolían. Lo peor era esa sensación de que siempre estaba a punto de fallar, de que cualquier cosa que hiciera podía molestarla. Esa constante vigilancia emocional me hizo una niña callada, temerosa, con el cuerpo siempre tenso. No me permitía relajarme nunca. Dormía poco, comía con ansiedad y pasaba horas encerrada en mi cuarto, haciendo y deshaciendo la misma tarea solo para asegurarme de que estuviera perfecta. Nadie veía eso, porque desde fuera parecía una niña bien portada, educada, tranquila. Pero por dentro yo era un animalito asustado, siempre esperando el siguiente golpe, aunque no supiera cuándo ni por qué. Cuando mi papá murió, yo tenía 7 años recién cumplidos. No recuerdo haber llorado.
No porque no lo quisiera, sino porque no me dejaron. Mamá entró a mi cuarto una mañana, me sacó las cobijas de un tirón y me dijo, tu padre murió, así sin más. Yo me senté en la cama sin entender del todo y empecé a llorar bajito. Ella me miró con dureza, golpeó la mesa y dijo, basta, así es la vida. Tienes que aceptar. Ese día sentí que algo dentro de mí se rompía, como si ya no tuviera permiso para sentir. Nunca más se habló de él en casa, nunca. Su nombre desapareció de las conversaciones, sus fotos fueron guardadas, su olor se fue desvaneciendo de sus camisas colgadas en el armario. Con su muerte, mi madre se volvió aún más rígida, como si se hubiera liberado de cualquier límite. Y yo, sin darme cuenta, me volví aún más pequeña, más silenciosa, más obediente. Ya no lloraba, ya no preguntaba, solo existía de la forma que me permitieran existir. Después de la muerte de mi padre, todo cambió, aunque ya nada era fácil antes. Lo que antes eran reglas estrictas se convirtieron en mandatos absolutos. Todo tenía una forma específica de hacerse, desde cómo colgar la ropa lavada hasta cómo poner el pan en la mesa. Cualquier error era corregido con ese tipo de castigo que no dejaba gritos, pero sí marcas. Una mañana, mientras desayunábamos, golpeé sin querer la cuchara contra la taza al moverla. Apenas un ruido leve, casi imperceptible. Mi madre me miró por 2 segundos, sin dejar de masticar, y dijo, tienes que aprender a prestar más atención. No fue lo que dijo, fue cómo lo dijo. Lo dijo como si yo fuera un objeto defectuoso que debía repararse. Más tarde, cuando lavaba los platos, se me acercó por detrás, tomó mi brazo y lo apretó tan fuerte que sentí los dedos clavarse en mi piel. No hizo falta más. Solo su gesto, su silencio, su manera de imponer miedo con una frialdad absoluta. Yo no sabía que eso no era normal. A esa edad, una cree que todas las casas funcionan igual. Me parecía lógico que yo fuera la del problema, la que no sabía hacer las cosas bien, la que siempre estaba a punto de arruinarlo todo. Tenía pesadillas con dejar una mancha en la mesa o con hablar de más frente a alguna visita. Me despertaba sudando, con miedo de que ella estuviera parada en la puerta, mirándome. Vivir así, con esa vigilancia constante, me afectó más de lo que entendí en su momento. Me hacía dudar de mis propias emociones. Si sentía tristeza, me decía que era debilidad. Si sentía rabia, me convencía de que era ingratitud. Aprendí a anularme para sobrevivir. Incluso ahora, muchos años después, me cuesta expresar lo que siento sin pensar que estoy haciendo algo mal. Lo más doloroso es que crecí creyendo que eso era amor, que esa manera seca, exigente, controladora de estar cerca de mí, era una forma de cariño, porque nunca conocí otra. Hubo días en los que pensaba que si me portaba lo suficientemente bien, tal vez un día recibiría una sonrisa sincera, un gesto pequeño de ternura. Vivía con esa esperanza silenciosa. Me esmeraba en todo, los cuadernos sin una sola mancha, la ropa bien doblada, la cama sin una arruga. Incluso llegaba a practicar cómo colocar los cubiertos con la precisión que ella exigía, pero nada era suficiente. Siempre había algo que estaba mal, algo que faltaba, algo que había hecho tarde o de forma imperfecta. Y en esos momentos su castigo era preciso. A veces era físico, un apretón, una bofetada, y otras veces era solo su mirada, esa que me dejaba congelada por dentro. Recuerdo una vez en que le llevé una taza de café, exactamente como ella me había enseñado, y aún así me miró con desprecio y dijo, así es como crees que se sirve el café. No había fallado en nada, pero entendí que no se trataba de hacer bien o mal. Se trataba de que ella siempre encontraba una manera de recordarme que nunca sería suficiente. Había noches en las que me acostaba sin poder mover bien los brazos del dolor. No por un golpe directo, sino por esos castigos prolongados, como quedarme arrodillada en el suelo con las manos arriba durante minutos que parecían horas. Lo hacía en silencio, con la puerta cerrada, para que nadie escuchara. A veces me temblaban los músculos tanto que creía que me iba a desmayar, pero no me atrevía a bajar los brazos. Tenía más miedo de que ella entrara y me viera desobedecer que del propio dolor físico. Y cuando por fin me decía que podía levantarme, ni siquiera me miraba. Solo abría la puerta, hacía un gesto con la cabeza y se iba. En esos momentos me sentía como una muñeca olvidada en un rincón. Yo quería gritar, quería preguntarle por qué me trataba así, pero ni siquiera encontraba las palabras. Me daba miedo que al abrir la boca saliera algo equivocado, así que me tragaba todo. La rabia, la tristeza, la pregunta constante de si eso era lo que significaba ser hija. Con los años comencé a detectar que no todas las madres eran como la mía. Lo noté en los cumpleaños de mis compañeras, cuando sus madres les hablaban con dulzura, les acariciaban el cabello, les servían pastel con sonrisas reales. Yo miraba esas escenas como si fueran parte de una película. Al principio pensaba que era una actuación, que solo lo hacían porque había gente alrededor. Pero cuando fui creciendo entendí que no, que realmente había madres que abrazaban, que escuchaban, que no usaban el miedo como herramienta, y eso me confundía,
porque yo no tenía eso, que había hecho mal, porque durante mucho tiempo creí que el problema era yo, que si ella no me quería era porque yo no era querible. Me llevó décadas desaprender eso, décadas. Todavía me cuesta aceptar amor sin pensar que hay algo detrás. Todavía me asusta bajar la guardia por si alguien decide usar ese momento para hacerme daño, como ella hacía. Lo más cruel de todo era que nadie lo notaba, o tal vez sí, pero preferían mirar hacia otro lado, porque mi madre era encantadora en público. Sonreía con los vecinos, organizaba rifas en la parroquia, se ofrecía a cuidar hijos ajenos con una dedicación ejemplar. Todos la respetaban, la admiraban incluso. Yo llegué a dudar de mi propia percepción muchas veces. Pensaba, tal vez estoy exagerando. Tal vez no es tan grave. Tal vez soy yo la que no entiende el cariño. Pero luego llegaba a casa, hacía algo mal, como dejar una gota de jabón en el lavabo, y su mano fría se cerraba sobre mi muñeca con esa fuerza silenciosa que no dejaba moretones al instante, pero que dolía por días. Era una violencia que nadie veía porque estaba envuelta en una capa de normalidad. Una violencia que se colaba entre cucharas limpias y camisas planchadas, entre palabras medidas y silencios largos. Y eso la hacía aún más difícil de nombrar. Hubo un momento específico en que todo se me hizo más claro. Fue un día en que accidentalmente dejé una toalla mal colgada en el baño. Era solo eso, una toalla doblada de forma irregular, con una esquina más caída que la otra. Cuando mi madre la vio, no dijo nada en el instante. Esperó hasta después de la cena, cuando estábamos solas en la cocina. Me pidió que la acompañara al baño, con esa voz suya tan tranquila que me erizaba la piel. Entramos, señaló la toalla y solo dijo, así no se hacen las cosas. Luego tomó mi mano, me hizo sostener la toalla abierta frente a mí por varios minutos, sin moverme hasta que los brazos me dolían. No gritó, no alzó la voz. Cuando vio que mis dedos temblaban, me quitó la toalla y me mandó a dormir. Yo tenía 8 años. Esa noche me acosté sintiendo que había fallado en algo fundamental, que mi existencia entera estaba condicionada a una toalla mal colgada. No era el castigo físico en sí, sino lo que implicaba, que cualquier error, por pequeño que fuera, significaba ser indigna de afecto. Con el tiempo, desarrollé una especie de hipersensibilidad a los gestos de los demás. Podía adivinar si alguien estaba molesto solo por cómo dejaba el vaso sobre la mesa. Aprendí a interpretar miradas, suspiros, silencios. Me convertí en una niña que se adelantaba a los deseos ajenos, solo para evitar el conflicto. Ese mecanismo me acompañó toda la vida. Incluso de adulta, en trabajos, amistades, relaciones amorosas, siempre estaba esperando una corrección, una desaprobación disfrazada de calma. Me costaba confiar en la bondad genuina de alguien. Cuando alguien me hablaba con ternura, lo primero que pensaba era, ¿qué quiere realmente? Porque con mi madre la ternura no existía. Todo lo que parecía neutral venía cargado de un mensaje oculto, de una exigencia silenciosa. Nunca supe lo que era descansar emocionalmente en alguien. Siempre estuve en alerta, como si el mundo entero funcionara con esas reglas invisibles que ella me había tatuado en la piel sin tinta. Una vez, creo que fue poco antes de cumplir 9 años, me lastimé la pierna jugando en la escuela. Me caí de verdad esa vez, rodilla raspada, un poco de sangre. Cuando llegué a casa cojeando, lo primero que me preguntó mi madre fue, ¿y qué hacías corriendo como una tonta? No me preguntó si me dolía ni si necesitaba algo. Me regañó por haber corrido, por haberme caído. Me limpió la herida con agua oxigenada sin suavidad como si fuera una lección. Para que aprendas, dijo. Ese para que aprendas era una frase constante en mi infancia. Cada castigo, cada corrección venía con esa excusa, como si aprender solo fuera posible a través del dolor. A veces pienso que no me educó, sino que me domesticó. Me moldeó con miedo, como quien entrena a un animal para que no muerda. Y yo crecí creyendo que eso era lo normal, que la vida se trataba de eso, de aguantar, de adaptarse, de no hacer olas. Y por mucho tiempo lo viví así, hasta que algo dentro de mí, muy lentamente, comenzó a rebelarse. Esa pequeña rebeldía interior no fue algo evidente, ni vino de golpe. Al principio era solo una sensación difusa, como una molestia en el pecho que no sabía nombrar. Empezó cuando empecé a escribir en hojas sueltas lo que no me atrevía a decir en voz alta. Tenía un cuaderno escondido entre mis libros escolares donde anotaba cosas como, hoy no me miró en todo el día, o me dolió cuando me llamó inútil. No era un diario bonito, no tenía dibujos ni corazones, era más bien una especie de registro silencioso. Escribir me hacía sentir menos invisible, aunque nadie lo leyera. Era como una forma de decirme a mí misma, esto que estás viviendo es real, no lo estás imaginando, porque durante mucho tiempo dudé de mi propia percepción. Pensaba que tal vez yo era exagerada, que todas las madres eran así y que yo simplemente no sabía ser hija. Pero al ponerlo en papel, algo dentro de mí se afirmaba, como si esa niña silenciosa que habitaba en mí tuviera finalmente una voz, aunque fuera a escondidas. Hubo una vez que dejé ese cuaderno a la vista por descuido.
Lo había metido entre mis cuadernos de tareas y al día siguiente, cuando volví de la escuela, noté que alguien lo había movido. Me puse pálida. Mi madre no dijo nada, pero durante varios días me trató con una frialdad aún mayor, como si hubiera cruzado un límite invisible. No me golpeó ni me gritó, pero el silencio fue más cortante que cualquier bofetada. No me miraba a los ojos, no me pedía que hiciera cosas, solo se desplazaba por la casa como si yo no existiera. Y ese castigo, esa indiferencia total, me dolió más que cualquier otra cosa. Me hizo guardar el cuaderno en una bolsa, envolverlo con cinta y enterrarlo en una maceta del patio trasero. Literalmente lo enterré, como si lo que había escrito fuera peligroso, sucio, algo que no debía ver la luz. Años después, cuando ya no vivía ahí, fui al patio con la excusa de recoger unas cosas y busqué la maceta. El cuaderno ya no estaba. Supongo que mi madre lo encontró y lo destruyó. Nunca me lo dijo. Nunca más se habló de eso. Desde entonces aprendí a esconder no solo mis palabras, sino todo lo que yo era. Mis gustos, mis opiniones, mis dudas. Me convertí en una experta en decir lo que los demás querían oír, en no destacar, en adaptarme a cualquier ambiente como una sombra. En la escuela, mis maestros decían que era una niña obediente, respetuosa, tranquila. Nadie imaginaba que esa tranquilidad era miedo. Que detrás de cada respuesta correcta había una niña temblando por dentro, pensando, si me equivoco, ¿qué va a pasar? La peor herencia que me dejó mi madre no fueron los golpes ni los castigos físicos, sino esa voz interior que me decía todo el tiempo que no era suficiente, que si alguien me quería era por lástima, que si alguien me hablaba bonito era porque aún no había descubierto lo defectuosa que era. Esa voz me acompañó durante décadas, incluso cuando ella ya no estaba cerca. Una parte de mí seguía actuando como si ella pudiera aparecer en cualquier momento y señalarme con su mirada fría y su juicio mudo. Pasaron los años y crecí con ese peso encima. En la adolescencia comencé a notar que otras chicas hablaban de sus madres con cariño, con complicidad. Se quejaban de cosas pequeñas, como que no las dejaban salir hasta tarde o que les revisaban la mochila, y yo no entendía ese tipo de conflicto. Me parecía leve hasta tierno. Yo no podía quejarme de lo mismo porque lo mío era otra cosa. Lo mío era una presencia constante que no necesitaba levantar la voz para hacerme sentir menos. A veces me preguntaban si mi mamá era estricta, y yo sonreía y decía, un poco, pero por dentro quería gritar. Quería decirles que no era solo estricta, que era como vivir con un cuchillo invisible que uno aprende a esquivar a diario. A esa edad empecé a tener ataques de pánico, aunque no sabía que se llamaban así. Me despertaba en la madrugada sin poder respirar, con el corazón a mil, convencida de que algo terrible iba a pasar. Y claro, no se lo contaba a nadie. No quería dar más razones para que ella pensara que yo era débil. Durante mucho tiempo pensé que al irme de casa todo eso terminaría. Me aferré a la idea de que, al cumplir 18 años, sería libre. Planeaba todo con detalle, qué cosas empacaría, a dónde me iría, cómo conseguiría dinero. Me refugiaba en esa fantasía como quien se aferra a una tabla en medio del mar. Pero cuando el momento llegó, no fue tan simple. Me costó años más de lo que pensaba. Porque el miedo no desaparece solo porque uno cambia de casa. Me fui a vivir con una tía en otra ciudad cuando tenía 21, gracias a una beca para estudiar enfermería. Mi madre no dijo mucho al respecto, solo comentó, haz lo que quieras, pero no esperes que te vaya bien sin mí. Esa frase me siguió por años. Me perseguía cada vez que fallaba en algo, cada vez que me sentía insegura, cada vez que me miraba al espejo y no sabía quién era. Porque aunque ella ya no estaba presente físicamente, su voz seguía en mi cabeza, juzgándome, recordándome que yo, sin su control, no valía nada. Lo más doloroso fue darme cuenta de que yo misma me trataba como ella me trató. Me exigía perfección, me castigaba con el silencio, me culpaba por errores mínimos. Si se me caía algo, mi primer impulso era apretar los dientes y pensar, nunca aprendes, ¿verdad, Lupita? Me hablaba como ella me hablaba. Repetía sus frases sin darme cuenta, como si fueran parte de mi piel, y eso me dio miedo. Porque era como si ella hubiera instalado una versión de sí misma dentro de mí, una que yo no había elegido, pero que me gobernaba igual. Me costó muchísimo romper con eso. Años de terapia, de escribir, de llorar por cosas que no había llorado cuando era niña. A veces la gente me dice que soy fuerte y no saben que esa fortaleza fue una forma de defensa. Que muchas veces no era valentía, era necesidad. Sobrevivir fue lo que aprendí mejor. Pero vivir de verdad, sin miedo, sin culpa, sin esa voz juzgándome a cada paso, eso ha sido lo más difícil. Una vez, ya siendo adulta, alguien me preguntó si había tenido una infancia feliz. No supe qué responder. Me quedé en silencio, sonreí con incomodidad y cambié de tema, pero esa pregunta me acompañó por días. ¿Feliz? No, no lo fue. Pero tampoco sabía cómo explicar lo que había vivido sin que pareciera una exageración. Porque eso es lo que pasa con ciertos tipos de abuso.
Son tan sutiles, tan cuidadosamente ejecutados, que cuesta ponerlos en palabras sin sentir que nadie va a entenderte del todo. A veces deseaba que mi madre me hubiera gritado, que hubiera hecho algo evidente, algo que pudiera mostrar, pero no. Lo suyo era el castigo meticuloso, la corrección quirúrgica, el juicio sin necesidad de levantar la voz, y eso me marcó profundamente, porque esas cosas no se ven en fotos antiguas ni se explican en una sola frase. Son heridas que se arrastran durante décadas, que moldean cómo uno se relaciona con el mundo, cómo uno se relaciona consigo misma. Hay marcas que desaparecen de la piel, pero nunca del alma. Eso lo aprendí con los años, cuando me descubrí repitiendo ciertos gestos de ella sin querer, como cerrar fuerte los cajones si algo me molestaba o suspirar largo antes de corregir a alguien. Me costó un mundo darme cuenta de que no quería parecerme a ella, que no quería cargar con su legado de control, de juicio, de rigidez emocional. Por eso he pasado buena parte de mi vida tratando de reaprender lo básico, cómo cuidar sin controlar, cómo amar sin exigir, cómo estar sin imponer. Es una tarea diaria, cansada, a veces frustrante, pero también es mi forma de reparar algo, de sanar a la niña que fui. A veces me hablo en voz alta cuando estoy sola, como si esa niña todavía viviera en mí, escondida en algún rincón. Te digo cosas como, no fue tu culpa, no eras mala, merecías amor, y aunque una parte de mí todavía duda, hay otra que empieza a creerlo. Muy de a poquito, pero lo hace. Recuerdo que durante muchos años tuve miedo de convertirme en madre. Pensaba que si alguna vez tenía hijos, iba a repetir todo lo que me hicieron. Esa idea me paralizaba. No confiaba en mí, no me creía capaz de ofrecer algo distinto. Y por eso, tal vez, decidí no tener hijos. No por egoísmo, sino por miedo. Porque no quería dañar a nadie con las heridas que yo aún no había curado. A veces me duele pensarlo, porque también hubiera querido tener una familia distinta, una oportunidad de hacer las cosas bien. Pero así fue como lo enfrenté, poniendo un límite. Y creo que también eso fue un acto de amor, aunque nadie lo vea así. Amar a veces también es saber hasta dónde uno puede llegar sin lastimar. Me costó aceptar esa decisión como válida. Porque durante mucho tiempo viví con la voz de mi madre diciendo que yo no servía para nada. Pero hoy, desde este lugar, puedo decir que sí sirvo para algo, para contar mi historia, para mostrar que incluso desde el silencio más profundo se puede romper el ciclo. Durante décadas, me acosté cada noche con la mandíbula apretada. Era algo automático, como si mi cuerpo siguiera en modo defensa, como si aún esperara que en cualquier momento alguien me llamara por mi nombre en voz baja y me arrastrara por el brazo a un rincón oscuro. A veces despertaba con dolor en la mandíbula o con los puños cerrados. Otras veces soñaba que estaba de nuevo en la cocina, frente a mi madre, intentando no romper nada, no ensuciar, no respirar muy fuerte. Me costó entender que lo que viví no se había quedado en el pasado, que mi cuerpo seguía reaccionando como si estuviera allí. Por eso empecé terapia cuando cumplí 50. Me llevó tanto tiempo aceptar que necesitaba ayuda. Porque crecí creyendo que pedir ayuda era señal de debilidad, pero fue lo más valiente que hice. Entrar a esa primera sesión temblando y decir en voz alta, mi madre me lastimó y nadie lo vio. Lloré como no había llorado en años, como si esa niña de 8 años por fin pudiera gritar. Lo más duro no fue recordar lo que pasó, sino darme cuenta de todo lo que me negué a sentir para sobrevivir. El miedo que tragué como si fuera saliva, la tristeza que escondí detrás de buenas notas y sonrisas educadas, la rabia que me guardé cada vez que escuché, tu mamá es una mujer fuerte, te está enseñando a ser igual de fuerte. Porque no, eso no era fuerza. Eso era miedo disfrazado de disciplina, era abandono emocional disfrazado de exigencia. Me llevó años poder decir eso sin culpa, porque también nos enseñan que una madre hace lo que puede, que seguro lo hacía por tu bien, y no dudo que ella creyera que estaba actuando correctamente, pero eso no borra el daño. Eso no me devuelve los abrazos que nunca recibí, ni las palabras que tanto esperé y nunca llegaron. En terapia aprendí que puedo reconocer su dolor sin justificar su violencia, que puedo comprender su historia sin dejar de validar la mía. Hoy, a mis 72 años, todavía hay días en que paso frente a un espejo y me miro buscando algo que me diga que ya no soy esa niña asustada. Y es raro porque hay momentos en que sí me siento libre. Cuando salgo a caminar sin rumbo, cuando me preparo un café sin pensar en cómo debería hacerlo, cuando dejo los platos sin lavar hasta el día siguiente solo porque sí. Son pequeñas rebeldías que me recuerdan que ya no vivo bajo su techo, que ya no tengo que pedir permiso para existir. Pero también hay días en que su voz se cuela en mi cabeza, como un eco que nunca se apaga. Me dice que no soy suficiente, que debería hacer las cosas mejor, que soy débil. En esos días me abrazo a mí misma, literalmente, me abrazo y me repito, sobreviviste, estás aquí. Ya no estás sola, porque eso es lo que más he aprendido con el tiempo, que sanar no es olvidar, es recordar sin romperse, es hablar sin temblar, es vivir sin miedo a uno mismo.
Nunca hablé con nadie de mi historia hasta después de los 60. Mis amigas sabían que yo tenía una relación difícil con mi madre, pero no conocían los detalles. Siempre pensé que si decía en voz alta lo que ella me hizo, iban a pensar que yo estaba exagerando, que estaba dramatizando. Me tomó mucho tiempo entender que eso también es una forma de violencia. Hacerte sentir que tu dolor no vale, que lo que viviste no es tan grave. Pero un día, tomando café con Teresa, una amiga del centro comunitario, le conté sin querer. Estábamos hablando de nuestras infancias, de cómo eran nuestras madres, y de pronto me escuché decir, mi mamá me obligaba a arrodillarme en el suelo frío con los brazos en alto cuando no hacía bien la cama. Ella dejó la taza sobre la mesa, me miró con los ojos abiertos y solo dijo, eso es maltrato, Lupita. Y yo me quedé en silencio, como si por primera vez alguien me pusiera un nombre que yo había evitado toda la vida. No lloré en ese momento, lloré cuando llegué a casa. Después de esa conversación, algo en mí cambió. Me sentí validada, escuchada, no juzgada, y eso fue más sanador de lo que imaginé. Empecé poco a poco a permitirme hablar más, a veces en charlas pequeñas, a veces escribiendo cosas en mi cuaderno. Descubrí que cuando uno calla durante tantos años, las palabras salen torpes, desordenadas, pero necesarias. Empecé a contar anécdotas, no porque quisiera revolver el pasado, sino porque necesitaba liberar el cuerpo, porque sí, el cuerpo guarda todo. A veces, cuando tenía insomnio, me venían recuerdos que no sabía que aún tenía. El olor a cloro de los trapos con los que mi madre limpiaba, la textura de las baldosas frías en mis rodillas, el sonido del reloj de pared en silencio absoluto antes de una bofetada. Y ahí comprendí que no era solo mi mente la que estaba marcada. Todo mi cuerpo tenía memoria. Una vez llevé una de esas historias escritas a un taller de escritura para adultos mayores. No dije que era mía, solo pedí que la leyeran y dijeran qué pensaban. Cuando terminaron, una señora, doña Miriam, creo, dijo algo que me quedó clavado en el pecho. Hay heridas que no se ven, pero se sienten cuando la persona entra en la sala. Esta historia huele a silencio forzado. Nadie supo que era mi historia, pero todos se quedaron serios, tocados. Me sentí desnuda, pero también liberada, no por haber contado, sino porque comprendí que mi dolor tenía eco, que otras personas en otros contextos también cargaban con silencios parecidos, y por primera vez no me sentí tan sola. A partir de ahí decidí que no iba a seguir escondiendo a la niña que fui. Porque esa niña merece ser recordada, no como una víctima, sino como una sobreviviente silenciosa, la que hizo todo lo que pudo para no quebrarse, la que resistió sin entender por qué la vida dolía tanto. Con el tiempo entendí que esa versión de mí que vivía en piloto automático, que era siempre correcta, educada, eficiente, venía de esa infancia donde un error mínimo podía tener consecuencias físicas o emocionales. Yo era la típica que no levantaba la voz, que evitaba conflictos, que no sabía decir que no, vivía así décadas enteras. En el trabajo aceptaba todo, en relaciones me anulaba. Siempre con ese miedo inconsciente de que si hacía algo mal, alguien, aunque no fuera mi madre, me iba a castigar. A veces no era un castigo real, era solo la idea de que decepcionar a alguien era casi una condena. Me tomó muchos años identificar que esa raíz venía de una casa donde el amor no era libre, sino condicionado, donde la aprobación era la única forma de recibir un poco de paz. Esa Lupita adulta también vivía bajo reglas invisibles, aunque ahora nadie las dijera en voz alta. Durante mucho tiempo me pregunté si mi madre me amaba a su manera. Me aferré a esa idea porque era menos dolorosa que aceptar que quizás no me amó nunca. Pero con los años aprendí que amor sin cuidado no es amor. Que alguien que te hiere sistemáticamente, que no reconoce tu dolor, que te obliga a mentir sobre tus moretones, no está actuando por amor. Quizás por frustración, por miedo, por su propia historia rota, pero no por amor. Esa fue una de las verdades más duras de tragar. A veces me decían, quizás ella no sabía hacerlo mejor. Pero entonces me acuerdo de cómo sonreía ante los demás, cómo mentía con tanta calma, cómo modulaba su voz para que todo pareciera normal. No era ignorancia, era cálculo. Y eso es lo que todavía me da escalofríos, la frialdad, la capacidad de lastimar sin levantar la voz. Hoy tengo 72 años y muchas cosas han cambiado. Vivo sola en una casita modesta, pero llena de plantas. Me gustan los geranios, los helechos y los cactus. Cuidar de algo vivo me reconcilia con esa niña que no recibió cuidados. Todas las mañanas les hablo bajito, como me hubiera gustado que me hablaran a mí. A veces me sorprendo diciéndome en voz alta, «Estás bien, Lupita». Como si aún necesitara oírlo. En el fondo lo necesito. He aprendido a darme eso que nadie me dio, palabras suaves, paciencia, tiempo. No tengo hijos, no por decisión, sino porque la vida se dio así. Pero sí tengo una sobrina nieta que viene a verme y se acuesta a mi lado en el sofá a ver películas. Ella no lo sabe, pero cuando me abraza, algo en mí se repara. Es como si pudiera reescribir el pasado a través de estos pequeños gestos de ternura.
A veces me preguntan si perdoné a mi madre. No sé bien qué responder. Murió hace más de 30 años y cuando recibí la llamada no sentí alivio ni tristeza. Sentí vacío. Fui al velorio, me senté en una esquina y observé a la gente hablar bien de ella. Era una mujer fuerte, una madre estricta pero justa, decían. Nadie sabía quién era realmente. Nadie sabía cómo esa misma mujer me había hecho llorar en silencio tantas veces. No dije nada, no tenía sentido. A los muertos se les construyen versiones más amables y yo no tenía energía para luchar contra eso. En cambio, ese día, al volver a casa, lloré por mí. Por la niña que fui, por la que nadie defendió, por la que aprendió que el mundo podía ser un lugar frío incluso dentro del propio hogar. Y ese llanto fue más honesto que cualquier perdón forzado. Con los años, entendí que no se trata de cerrar heridas como si nunca hubieran existido, sino de aprender a vivir con ellas sin que duelan todo el tiempo. Algunas cicatrices no se ven, pero arden cuando alguien dice ciertas palabras o cuando los recuerdos aparecen sin aviso. A veces sueño con ella. No como una pesadilla, sino como una escena difusa. Ella sentada en la cocina con su taza, mirándome sin decir nada, y yo desde lejos queriendo preguntarle por qué. Nunca recibo una respuesta, pero me despierto tranquila, porque ya no necesito entenderla para seguir adelante. Me basta con haber sobrevivido, con haber reconstruido mi vida desde ese caos silencioso. Porque sí, algunas marcas desaparecen de la piel, pero nunca del alma. Y si comparto esto hoy, no es para generar lástima ni buscar consuelo. Es porque sé que allá afuera hay otras Lupitas, niñas, adolescentes, adultas, ancianas, gente que vivió cosas similares, que fue forzada a silenciar su dolor porque hay gente que lo pasa peor o porque una madre es una madre. No, a veces una madre también puede ser la herida. Y decirlo no te hace mala hija, te hace humana. Hoy entiendo que aprendí muchas cosas por amor, pero también muchas por dolor. Y aunque el dolor haya sido parte del camino, ya no define quién soy. Hoy puedo mirar mi reflejo sin bajar la cabeza. Soy Lupita. Y aunque la infancia me haya quebrado en pedacitos, me tomé la vida entera para volver a armarme, a mi manera, con calma, sin miedo.